Listo. A ver. Vamos a arrancar. Bueno, hoy vamos a ver el último tema pues para el parcial, este primer parcial, que está relacionado pues con uno de los elementos pues importantes que se tienen en la programación orientada a objetos, y es la parte también de sobrecarga de métodos. Entonces, en el contexto de la sobrecarga de métodos, espérate un segundito, que hay veces que empiezo yo a trabajar en esto y la internet con el video siempre me molesta a ratos. Entonces, la sobrecarga y los destructores, pues son dos temas importantes, pues que tienen que ver con el primero, es sobre el comportamiento dinámico que puedan tener los objetos en ese sentido, y el otro tiene que ver ya con el ciclo de vida, que recordemos que creamos los objetos, se modifican durante su existencia y luego van a morir, digámoslo así. Entonces, miraremos un poco como esa temática. Entonces, trabajando como en este tema, entrando en el contexto de Java, que vamos a empezar a trabajar como siempre, hay varios tips que son muy importantes que luego los tendremos en cuenta en el taller, y es precisamente el tema de que, por ejemplo, en Java se tiene un contexto y es el inicializador estático. Realmente el inicializador estático es algo pues que está muy aplicado a Java, y es que nos permite de alguna forma, ¿sí? Definir un pedazo de código en Java que va a ser ejecutado automáticamente al cargar la clase. Entonces, cuando definimos una clase y definimos esto como static y lo cerramos entre estas llaves, estamos indicándole precisamente a la máquina virtual que ejecute esto cuando se está cargando la clase. Entonces, no hay forma de invocarlo explícitamente y solo se va a ejecutar una vez. Entonces, recordemos también un orden. Entonces, en este momento, por ejemplo, cuando se está cargando la clase, habíamos hablado de variables estáticas, y podemos tener también este pedacito de inicializador estático, donde pues, la idea es que podamos ejecutar elementos que pueden ser preferiblemente variables estáticas colocadas ahí, y se emplea, como lo dice acá, para dar valores a esos atributos estáticos de la clase. Entonces, este señor, sí, nos va a permitir, ahorita vamos a ver un poco sobre este lado, nos permite dar precisamente un código cuando estemos leyendo la clase como tal. Otro tips adicional que es importante tenerlo acá en cuenta es el método toString, ¿sí? Entonces, el método toString nos permite a nosotros, de alguna forma, como ya lo habíamos visto, modificar la forma en que se va a mostrar, digamos, un objeto cuando ustedes lo van a imprimir. Entonces, en realidad el toString siempre existe y se hereda de la clase Object y nos permite a nosotros imprimir. Cuando no lo definimos, ¿sí? Nos permite a nosotros en un momento dado, digámoslo así, por ejemplo, en este caso, si lo tenemos a este objeto Android y nosotros lo vamos a imprimir a este elemento, él hereda de este señor object el toString, y el toString lo que está haciendo simple y llanamente es imprimir, digámoslo así, el nombre de la clase, ¿sí? Y lo que es la dirección pues, del objeto que se ha creado. Entonces, en este sentido, esa es la dirección de la memoria que se tiene. Son también cosas que son importantes. Entonces, yo puedo después, digamos, al interior de un método de estos, sobreescribirlo y ponerle realmente las formas en las que yo las quiero imprimir. Y el último tip adicional que también es importante tenerlo en cuenta, que lo usaremos también en los talleres de esta semana, es el uso del final. En este momento, el final, recordemos que se usa muchas veces es para definir digamos, la constante, ¿sí? Digamos, en una variable que nosotros habíamos definido ahí, pues en un atributo, perdón, pero el final también puede ser usado en los parámetros de los métodos. Entonces, miremos que es posible encontrar este elemento final aquí, ¿sí? Y en este sentido, si yo llego a poner este final, como lo pongo aquí en este caso, ¿sí? Y luego lo defino para hacer un cambio, recordemos que cuando tenemos las variables, pues, o cualquier variable que yo define en Java, ¿sí? Esta variable podría inicializarse con un valor cuando vamos a llamar al método. Entonces, el hecho de que nosotros lo llamemos al método, ¿sí? Y lo ponemos como final,
pues lo que él quiere decir es que ya esa constante, esta variable va a quedar constante con un valor que usted le pasa, y el hecho de yo escribir esto, estoy tratando de tener la intención de cambiar luego, de que ya había sido constante cuando se pasó al parámetro, cambiarle el valor a ella, y esto va a producir un error. Entonces también son detallitos que son importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Cuando se está trabajando en Java, porque esto puede aparecer, ¿sí? Entonces aquí lo único que hicimos fue declarar la variable como ya una constante, aunque suene raro, pues esta referencia, y una vez que pasa, y usted lo llama y pasa un valor acá, pues ella ya quedó con ese valor y no puede ser cambiado, y por eso se habla de que aquí hay un error. No sé, alguna duda que hay al respecto. Listo. Entonces, son 3 elementicos que son importantes tenerlos en cuenta y que los haremos práctica de ellos ahorita pues en el taller de esta semana. Hay otro elemento importante que ya lo habíamos hablado y lo habíamos mencionado, y son los enumerados. Recordemos que cuando hicimos el diseño de la primera clase, hablamos del libro y, por ejemplo, decíamos nosotros en este momento, ¿sí?, de que en este caso, por ejemplo, estos elementos podían tener el tipo de libro, ¿sí?, podía ser de tipo libro, y esta era una enumeración, es decir, él puede asignarle cualquiera de estos valores que yo tengo acá. Eso lo teníamos ahí en el diseño de la primera clase. Y entonces, enumerado realmente es una clase especial que representa un conjunto de constantes, es decir, yo puedo señalar esto. Esto, por ejemplo, es muy útil ya cuando tenemos, digamos, las interfaces gráficas o cosas de estas. Ustedes pueden tener decir cuál de ellas, y las eligen a través de una ventanita, pues ahí de una lista, y ustedes la podrían elegir, pero generan precisamente unas enumeraciones, o en caso pues, ya de programación, generamos estos como valores constantes que deberán estar asociados a esa variable que nosotros estamos haciendo. Entonces, en general son constantes y deben ser escritos en mayúscula. Entonces, realmente nosotros podemos definir los enumerados, ¿sí?, en un archivo independiente. Hay 2 formas de hacerlo. El primero es acá, donde yo puedo decirle a él, venga, vamos a crear en este caso, sí, semana.java, y vamos a definir este señor. Y mire que para crear una nueva clase, este tipo, le decimos que es enumerado, el enum, ¿sí?, es un modificador en Java, y puedo sacar la lista de todas las constantes que van a estar asociadas a él. Entonces, dentro de una clase, en la zona de atributos, también yo la puedo hacer y le puedo decir aquí estos elementos como tal. Entonces, yo podría declarar en este momento, esto aquí quedó pegadito, pues, pero entonces es que sea privada y ese num a cualquiera de esta lista. Y en este sentido, puedo crear los elementos, y mire que yo podría, para el objeto como tal, decirle que este señor va a tener como variable día, va a tener a uno de estos elementos que yo tengo acá. Particularmente, al ser un objeto interno de él, yo lo puedo elegir y decirle, señor, vamos a decir que usted es martes, o sea, esta constante. Entonces, este día va a estar asociado precisamente a esta constante, y si yo le imprimo, pues me va a imprimir ese elemento como tal. Estos son tips pues adicionales que podemos tener. Entonces, los enumerados, al ser una clase, pues también van a tener métodos, y nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el value of, ¿sí?, en ese sentido que se le pasa un string, entonces devuelve una referencia de la constante del enumerado, ¿sí?, que coincide con un string que usted va a pasar acá, pues para mirar ese señor. Y está el de values, este método te devuelve un array con todos los valores de las constantes asociadas precisamente a ese enumerado. Entonces, si yo lo tengo acá, miremoslo en este sentido, lo mismo tenía yo lo del día, ¿sí? Mire que de todas formas el día lo estamos declarando que es de tipo semana, que ya lo habíamos declarado como una tipo de dato que se tenía acá. Y entonces estamos declarando a este señor, y si le ponemos el value of, ¿sí?, entonces él simple y llanamente me devuelve precisamente, en este caso, ¿sí?, el valor de martes. Y si yo llego e imprimo todo lo que es la variable, pues en este sentido, ¿sí?, de la semana, que se vaya yendo por cada uno de los valores, entonces mire que podemos irlos imprimiendo y me va a imprimir todos los valores que tenemos del lunes, martes, hasta el domingo. Entonces, este segundo comando, pues con este for, lo que nos está imprimiendo de uno a uno cada uno de los elementos que tiene, ¿sí?, asociados a ese tipo de dato que es de tipo enumerado.
Entonces, son elementicos que podemos y que pues los vamos a tratar de practicar ahora en el taller también y que son importantes tenerlo en cuenta y son muy útiles cuando ustedes tienen, digamos, una variable que puede tomar un valor X o Y, pero que no puede ser simplemente un string. Entonces, ustedes pueden definir esas constantes a través de numerados y ya con ellos solamente esos valores son los que se pueden dar ahí. Bueno, ya saliendo como de los tips, vamos a hablar un poquitico de un tema y es la parte de la sobrecarga de métodos y constructores. Entonces, en este sentido, sí, hablamos de que hay que tener muy en cuenta para la temática de la sobrecarga de métodos que está asociada a la programación orientada a objetos, pues realmente un concepto y es el de la firma de un método. En el contexto de Java y en muchos de los lenguajes como el C++ y este tipo de cosas, la firma de un método pues es la combinación del nombre del método y los tipos de los parámetros o argumentos. En realidad, este pedacito es el que nos importa para hablar de sobrecarga del método. Es decir, su nombre y los parámetros que yo le voy a pasar. No me interesa de aquí qué va a devolver o qué. En este momento, para hablar de sobrecarga, nos concentramos solamente en estos dos elementos, el nombre del método y sus parámetros. Entonces, se habla de que la firma de un método es el nombre del método más los tipos y de los parámetros que usted vaya a pasar acá. Esto es importante tenerlo en cuenta entonces porque la sobrecarga de métodos es la creación de varios métodos con el mismo nombre, pero con diferentes firmas, es decir, estos elementos y sus definiciones, es decir, su código asociado a cada uno de ellos. Entonces, existe en Java, por ejemplo, utiliza el número y el tipo de argumentos para seleccionar cuál sería la definición del método de ejecutar. Entonces, cuando nosotros vamos a ejecutar una clase que tiene varios métodos definidos, pues lo importante es que va a existir una sobrecarga de métodos. En Java, decidir esto, ¿sí? Es en tiempo, digamos, de ejecución que él va a mirar y él va a elegir esto en torno, ¿sí? A estas cualidades que se tienen acá, ¿sí? Que es la definición, es el número, o sea, si yo lo voy a llamar, voy a decir cuál de ellos, pues va a definir, hey, ¿cuántos parámetros pasaron? Y el tipo de argumentos en el orden en que se pasaron, que deben estar asociados o coincidir con la declaración que tienen ustedes o estar, digámoslo, como lo vamos a ver ahorita, compatibles, porque pueden que sean subclases de ese señor y pues puedan casar también ahí. Entonces, en Java, sí, diferencia los métodos sobrecargados con base a ese número, ¿sí? Y el tipo de argumentos que tiene el método, ¿sí? Y no por el tipo que devuelve. Ojo con eso, pues que era lo que yo les comentaba a ustedes. No, a mí no me importa este tipo de datos, sino solamente la firma. Aunque aquí se ve un poquito pequeñito, ¿sí? Realmente aquí tenemos hay una sobrecarga. El concepto de sobrecarga de métodos la vamos a ver, que tenemos varias definiciones de test. En la primera tenemos nosotros que no paso nada, en la segunda paso un entero, en la otra se pasa un entero, dos enteros, el X y el Y, y en la última se pasa un doble. Cuando nosotros vamos a definir esto y lo vamos a implementar ya, y si creamos un objeto de este tipo de sobrecarga, ¿sí? Nosotros en este caso particular podemos tener aquí una variable resultado y vamos a mirar realmente elementicos pues que son importantes tener acá. Nosotros, por ejemplo, en este caso podemos tener un obj.test. Entonces, el hecho de que yo tenga este obj.test, ¿sí? Como lo vamos a ver acá cuando se ejecuta, nosotros podemos llamarlo para varios. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí el test, pase este número, pase estos dos números y en este sentido escribir el resultado es igual a este sentido. Entonces, mirándolo de alguna manera, cuando nosotros tenemos en este caso, ¿sí? Esta impresión de lo que vamos a tener acá, perdón, nosotros podríamos en este sentido decir, ¿qué me va a llamar acá? ¿Sí? Entonces, realmente cuando se vaya a ejecutar estos elementos, ¿sí? Miremos que nosotros tenemos en este caso OBJTest 3.5, ¿sí? Cada uno de estos elementos, si yo llamara a este punto, él me entraría a llamar a al método sin argumentos. Si yo entro a llamar a este señor de aquí, el test 3.0, mire que yo tengo un entero y él debería llamar a este señor.
Si yo paso aquí dos enteros, 34 y 23, él me va a asociar precisamente a este señor que yo tengo acá. Entonces, si yo llamara a este, primero me imprimiría método sin argumento. Si yo llamo al entero, me va a imprimir método con un argumento y me va a dar el valor. Este de acá me va a entrar es aquí a este método y nos va a imprimir estos resultados, que es lo que le está pidiendo acá. Y en este momento el OBJ test que yo estoy asociando acá, ¿sí? En ese sentido, pues lo que él está haciendo aquí en este contexto es, mire que estamos pasando un elemento ya de tipo doble, ¿sí? Que no va a entrar ni acá, no va a entrar en ningún otro de ellos y se va a asociar ya es por el tipo de dato, ¿sí? Que aquí, aunque tiene un solo parámetro, estarían el entero o el doble y él se va a asociar al doble y va a imprimir esto de método con parámetro de tipo doble, que es lo que él estaría asociando acá como resultado. Entonces, el elemento que nosotros vamos a imprimir aquí al final sería lo que dio acá, ¿sí? Que es método con parámetro de tipo doble, ¿sí? Y es lo que él imprimiría acá y retornaría el valor, ¿sí? De, perdón, esa X que yo tengo acá, ¿sí? Por la misma X que se multiplica y nos daría este resultado que es la última línea que nosotros estamos imprimiendo. Entonces, estos de acá nos permiten a nosotros definir que según el tipo de dato y según el número de los parámetros que estén asociados al método, pues vamos a hablar entonces que se va a asociar en ese tiempo de ejecución a esos elementos que yo tengo acá. Entonces, ese es el concepto de la sobrecarga de métodos. Listo. Entonces, en Java se permite precisamente tener varios métodos con diferentes nombres y con el mismo nombre, perdón, pero diferentes parámetros. Listo. Preguntas hasta ahí. Asimismo, tenemos nosotros el contexto de la sobrecarga de constructores, ¿sí? En la sobrecarga pasa lo mismo. Yo puedo tener varios constructores, por ejemplo, aquí tengo estos dos casos, ¿sí? El de usuario, miremos este muy particular, tengo un long y un string. Y aquí tengo un string y tengo un long, ¿sí? A la inversa. Entonces, al tener la sobrecarga, mire que prácticamente por número son los mismos parámetros. Lo que se va a diferenciar es el tipo de dato. Entonces, en este sentido, si yo paso acá este nuevo usuario y le paso Guzmán y 1, 2, 3, básicamente él va a decir, venga, este primer parámetro de este string, pero este es un long. No, no me está casando como es. Aquí es un número, pero es que aquí es un string. Entonces, mire que él no me va a ir por acá, pero este sí me coincide con el tipo de string y el número que estoy pasando acá, ¿sí? Y entonces me asociaría a este tipo de constructor. Entonces, realmente él elige a este señor y por lo tanto, pues la ejecución estará en el marco de lo que yo trabajé acá. Entonces, se dieron los valores y simplemente se imprimió. Es decir, este fue el que se ejecutó asociado ya a los tipos de datos que estaban en los parámetros en el orden respectivo. Entonces, con esto podemos ver que tenemos nosotros sobrecarga a nivel de métodos como a nivel de parámetros. Entonces, el concepto de sobrecarga se da con eso, ¿no? Entonces, teniendo precisamente el nombre del método y los parámetros, está asociado a la asignatura y con ella podemos tener varios métodos que se llamen igual, pero cambian en los parámetros, ya sea por tipos, números como tal. ¿Sí? Entonces, hablamos de ese concepto. Hay algo importante también a tener en cuenta acá, y es el concepto de invocación entre los constructores. ¿Sí? En ese sentido, nosotros tenemos la invocación, ¿sí? Está este que es hay algo importante, ya que nosotros tenemos varios constructores, nosotros podemos hacer uso del this, ¿sí? Es decir, llamar de manera explícita a otro constructor. Con este elemento que no es el this solamente, porque este ya es un método que va a llamar a este señor, más que un método, pues invoca a otros. Nosotros podemos, al tener varios constructores, podemos al interior de alguno de ellos, llamar a otro constructor interno de su propia clase. Entonces, el this siempre debe ser, por ejemplo, en este caso, la primera línea del constructor.
Entonces, cuando lo vayamos a usar, sí, por ejemplo, en esta, mire que, por ejemplo, aquí yo tengo varios constructores, ¿sí? Y en este caso particular, yo, por ejemplo, podría tener lo siguiente. Pues aquí, por ejemplo, en el primero no tengo nada, pero si yo escriba, por ejemplo, acá, yo podría decir, ve, cuando usted, como diseñador, yo propuse que para construir objetos de tipo rectángulo voy a tener estos 3 constructores. Pero particularmente cuando las personas quieran construir un objeto con el constructor por default, pues yo lo que voy a decir es que al interior de él se tenga la intención de pasar todos los valores que se tienen de sus atributos, por ejemplo, en ese caso, por favor, llame automáticamente a este señor, ¿sí? Y ejecútelo como tal. Entonces, esto es lo que yo voy a tratar de hacer con esta intención cuando yo tengo y se ejecuta un constructor por default. Entonces, es que llame automáticamente al constructor que tiene todos los parámetros y le asigne los valores. Entonces, en este momento escribo con el dis y los valores que yo quiero pasarle a este constructor. Entonces, lo que él va a hacer es que cuando se invoca la construcción de un objeto, en este sentido, él lo primero que va a hacer es invocar a este señor. El dis, como lo digo acá, tiene restricciones. El dis no puedes escribir un código aquí x igual a 5 y luego escribir un dis. No. El dis siempre, como lo dice aquí, debe estar en la primera línea de los constructores. ¿Sí? Entonces, esto es como la intención y esto es una intención de diseño. Son ustedes como diseñadores los que van a tener esta intención y van a usar el dis con la intención que ustedes quieren acá. ¿Sí? Yo lo puse, por ejemplo, acá o lo había puesto tal vez en rectángulo o lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, en el caso del rectángulo, yo también puedo decir, venga, vamos a hacer esto también. Vamos a diseñarlo y cuando las personas pasan solo 2 parámetros, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasarle a los 2 primeros que yo tengo acá, que sería el X y Y, es mi intención de diseño. Le voy a pasar en ceros esto, señor, y los que usted pasó acá, los voy a pasar para estos parámetros. Entonces, mire que usted como diseñador puedes tener precisamente las formas de especificar los diferentes constructores y podrías invocar a otros constructores en el contexto pues de cada una de estas definiciones. Siempre el dis debe ir en la primera línea de ese constructor. Entonces mire que todo esto es intención del diseñador, ¿sí? Y esto fue lo que él quiso hacer, ¿sí? Ahora yo hubiera podido poner aquí X y Y y poner 0 y 0 a estos 2 señores. Esa es su intención de diseño y pues ya usted sabría qué es lo que pone. Pero entonces te da la libertad en ese sentido. Listo. Bueno, entonces miremos como más o menos esto. Entonces, teniendo precisamente en este caso, sí, el concepto del rectángulo que lo tengo acá, pues una implementación de esto puede ser este sentido. Entonces, mire que yo puedo crear un objeto sencillo, pues así, con un constructor por default, o pasándole los dos, o pasándole estos sentidos, y luego los puedo imprimir. Entonces, en el primero, pues todo pasó en 00, recuerde que lo habíamos diseñado, entonces llamo al constructor que tiene los 4 elementos y le paso el 0 y pues por lo tanto cuando lo voy a imprimir, pues todo me da en 0. En el segundo tuvimos la intención que los 2 primeros elementos, su X y su Y, fueran 0 y le paso el 3, 2 y miremos pues que efectivamente sí se hizo esto, ¿sí? Fue alto y a ancho y alto los que le pasaron los valores que usted entró acá. Y en este constructor pues nos va a generar todos los elementos que están. Entonces, esa es la intención de diseño y vemos cómo se aplica en un momento dado cuando usted va a generar ya objetos basándose en el uso de uno u otro de los constructores que ustedes hayan implementado. Entonces, si alguna cosa, pues aquí también es interesante que lean un poquito de esto de la clave del dis, ¿sí? Para que también, pues miren también el dis sencillo, que lo habíamos dicho para desambiguar y cómo también el dis se extiende a este tipo de llamado, pues a diferentes constructores en torno de la clase. Bueno, hay una cosa importante que nosotros debemos trabajar acá y en el contexto pues de Java y muchos de los lenguajes que existen en este caso pues ya que tienen tipados y cosas de estas definidos, es la ambigüedad en la sobrecarga de métodos. Resulta que nosotros muchas veces no definimos todos los tipos, o sea, por ejemplo, para este caso solamente definimos 2 funciones f, una para un entero y una para float. O sea, yo no voy a definir todos los tipos de datos, pues, de funciones para todos. Yo definí solamente estos 2 como intención de diseño. Entonces, yo puedo, en un momento dado, y hablamos de, hay una ambigüedad y cómo se soluciona,
Esa ambigüedad se puede dar, por ejemplo, cuando usted específicamente no llama una función que esté definida en su elemento como tal, en su clase. Miremos, por ejemplo, que en este caso yo tengo un objeto A que lo creé de tipo A. En ese sentido, vamos a crear un objeto de tipo A, ¿sí? Que va a implementar estos dos métodos como tal. Y tenemos estas tres variables, una byte, una long y un doble. Entonces, en este caso, cuando yo llamo a.f y le paso L, miremos que este es de tipo long, pero yo aquí digo, ve, yo tengo aquí una f de tipo entero y tengo una float, pero yo no tengo un long definido. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues esto no te va a sacar ningún error ni en nada, sino que realmente él va a tratar de asociar uno de estos métodos a ese tipo de datos, a ese valor que usted pasó acá. Entonces, sigue existiendo una sobrecarga y la resolución de ambigüedad es que él se va a asociar teóricamente al método que inmediatamente, sí, tenga sus parámetros o case con los parámetros inmediatamente superior a él, ¿sí? En este caso, sí, por eso tenía yo estos elementos, miremos que el long, ¿sí? En este momento es un tipo más pequeño que el float, ¿sí? Pero es mucho más pequeño, digamos, pero es superior al int que yo tengo acá. Entonces, mírate que en este caso, aunque no estaba definido, la idea siempre es pensar que cuando yo paso un tipo de datos y no está definido explícitamente aquí, él se asocia, ¿sí?, al método cuyo ese tipo de datos, ¿sí?, sea inmediatamente superior a él, ¿sí? En este caso vemos que está el float, ¿sí?, como elemento inmediatamente superior y es válido, entonces, y él podía haber entrado acá. Listo. José, tú preguntas, en el primer constructor, si no le hubiéramos puesto 00, no sé, se pondría 00, que es el valor por default. Sí, o sea, qué pena pues devolverme y ser tan lentico en ese sentido. Sí, si yo, por ejemplo, en este caso no se los hubiera puesto, o sea, tú tienes razón ahí, Juan. Recuerde que cuando definimos estos quedaban. Esto simplemente fue como una intención. Y sí, se los puse 00. Sí, en ese sentido. ¿Sí? Cuando se están definiendo estos elementos, pero está claro que en un dado caso, si yo no estoy definiendo estos elementos, pues tendrían un valor inicial, sí, de 0 cada uno de los atributos que él tiene ahí. Aquí simplemente lo ratifiqué y pues los estamos colocando como elementos particulares. Listo. Bueno, siguiendo con esto, entonces recordemos, entonces esto se asocia, la ambigüedad. ¿Cuál de los dos me elijo? Pues el inmediatamente superior a él. Entonces, el float aquí casa perfectamente. El B, por ejemplo, que es un byte, mire que el byte no se va al float, porque el byte está en este momento el short más cerca o el int más cerca. Como tenemos el int puesto acá, pues es así que él se va a ir por este y no se va a entrar al float, ¿sí? Inmediatamente el más cercano a él, superior, es el entero y por lo tanto la ambigüedad de cuál método va a elegir, pues él se va tendencioso precisamente al más cercano, que es este. Entonces, se supone que en ese caso, sería por acá e imprimiría este elemento como tal. Ahora, yo dejé esto, ¿sí?, simplemente como comentario, porque si yo le voy a pasar un doble a este señor, pues el doble no está definido acá, pero desgraciadamente no cumple esa D, al ser un doble, no existe un tipo de dato superior a él, ¿sí? Entonces, aquí pues el doble es el máximo y pues ese doble no va a caber con ninguno de estos tipos de parámetros, entonces no se puede asociar, a excepción, como lo digo aquí, que se realice un caso explícito de él y lo ponga a cualquier tipo, pues que ya él se pueda ligar a ese tipo de cosas. Listo. Entonces, cuando no existe el método, para que quedemos presente, del mismo tipo de dato, se asocia al método que tenga el parámetro del tipo inmediatamente superior. Entonces, esto siempre lo vamos a hacer y lo vamos a tratar siempre de aplicar cuando estemos trabajando sobre carga de método y no exista su definición exacta. ¿Listo? ¿Preguntas al respecto? Bueno. Vamos a... Profe, Sí, disculpe. dale Alejandro.
El orden de los tipos de datos está dado por la cantidad de bits en memoria que consumen. Se supone que cada vez son más grandes, sí, señor. Sí, exacto. Y para el caso de un string y de un char, En el caso lo que pasa es que estos dos señores pues son propios, sí, en cada uno de ellos y pues actuarían de todas formas, si usted lo que pusiera aquí para parámetros, esto es más para los tipos numéricos, en los otros pues él ya te pediría pues que esté el tipo definido en cada uno de ellos, sí, y correspondan al tipo. O sea, en ese sentido, si tú tienes un string y solo tienes un método char, pues por ahí no va a entrar, digamos, el elemento como tal, porque pues no casaría, o sea, no correspondería. Esto es más que todo a los tipos de datos pues que nosotros tenemos hasta este momento de tipos numéricos. listo, profe, muchas gracias. Listo. Más que pensar pues en ese tipo de datos que tú estás diciendo. Bueno, ¿cuál método se ejecuta en este caso, por ejemplo? ¿Sí? Cuando yo voy a ejecutar esto, muchachos. Tengo dos métodos max. Mire que en este tengo un entero y un doble. Y en este lo tengo al revés. Tengo un doble y tengo un entero. ¿Cuál de los dos se ejecuta si yo le paso 1, 2? ¿Cuál creerían ustedes que se ejecutaría ahí? El primero. También Unos digo que dicen el primero. Listo, Alejo. ¿Qué más dice? ¿Qué pasaría acá? ¿Cuál se ejecuta? Otros dicen que cualquiera de los dos es posible. Pues aquí pasa esto, siguiendo precisamente lo que dice Edwin. Miremos que nosotros acá pasamos el 1 y el 2, y uno dice, bueno, pues esto puede pasar acá o puede pasar acá, ¿cómo puede pasar? Algunos pensaría, bueno, puede ser el primero porque pues en el área pues de diseño está primero este y él leería, entonces leyó primero este y me voy a entrar ahí de una pues como tal cuando no soy capaz de definirlo. Pero resulta que en la máquina virtual, ¿sí? Esto, al ser ambiguo, realmente dice, pues es que realmente yo no puedo tomar una decisión acá. Esto sería más una decisión del diseñador y esto está mal definido. Y en ese sentido, él te va a sacar un error. Entonces, ninguno de los dos es posible y él lo que le va a decir a usted como ambiente de programación, sí, le va a decir que este método, pues como tal, es ambiguo para el tipo de A, porque no puede decidirlo, o sea, podría ser cualquiera de los dos, pero eso es como una bolita de buena suerte. ¿Y qué quería realmente el diseñador aquí? ¿Sí? Entonces, uno sí debe ser claro cuando estás pasando los elementos, ¿sí? Y tener muy claro cuando estás diseñando que no vayan a ocurrir este tipo de cosas, ¿sí? Como programador, porque pues en ese sentido el ambiente pues queda nulo porque él realmente no va a tomar la decisión. Entonces, cuando identifica estas ambigüedades, él no es capaz de definirlo y te va a sacar a ti un error en ese sentido. Listo, no te va a permitir diseñar esto. ¿Qué más tenemos en este sentido? Por ejemplo, esto es un típico pregunta pues que yo he hecho en algún examen y en algún punto pues que cae ahí. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo? Usando precisamente como la intención son los constructores, entonces queremos sacar por consola estos elementicos y realmente pues usando este código main, ¿sí? Queremos diseñar precisamente un constructor árbol, pues o sea, varios constructores asociados a árbol para que nos produzcan este código que yo tengo acá, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que ha sido muy típico, pues ahí que uno puede colocar. Entonces, ¿cómo deberían ser los constructores asociados precisamente a esa clase árbol que yo debería diseñar para que me produzca esta ejecución con este main que yo tengo? ¿Sí? Entonces, teniendo presente esto, muchachos, pues la pregunta es, empecemos a pensar realmente cómo sería esto, ¿sí? Entonces, para la primera parte, que sería un árbol de 4 metros, vamos a hacerlo aquí. Miremos que nosotros teníamos esta línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería ser el constructor aquí? ¿A qué constructor se está refiriendo él? ¿Cómo debería ser el constructor para que nos saque esa primera línea? Constructor que reciba un id. Un in. Y
¿qué debería ir ahí? Entonces, ¿él qué debería imprimir en ese constructor? Un árbol de int metros. Exacto. Entonces, mire que debería estar un árbol de, se pone la altura, sí, pues en este caso sería la variable que yo estoy colocando y pongo lo de metros que le está diciendo acá. Para la segunda línea, ¿cuál constructor se debería definir ahí? Uno con parámetro tipo string. Exacto. Entonces, en este momento vamos a llamarlo tipo a este string y deberíamos escribir eso, un árbol, ¿sí? En este momento tipo y es lo que yo le pasé ahí, ¿sí? Entonces, en este momento es el tipo que yo voy a poner. La siguiente línea, ¿qué debería ir ahí? ¿Qué constructor? No le pones uno sin parámetros. ¿Y qué debería ir adentro? Ah, el system.out.println, un árbol genérico. Perfecto. Entonces, en ese sentido, gracias. Entonces, miremos que vamos construyéndolo y esa sería como la respuesta. Y en el último, que es un pino de 5 metros, que estamos pasando en este momento 2 parámetros, ¿cómo debería ser el constructor ahí? Uno con un parámetro entero y otro string, en ese orden. Exacto. Entonces, mire que ellos están pidiendo un entero y este string que yo tengo acá. Entonces, esto es lo que se debería dar acá, ¿sí? Entonces, debería ser un, entre comillas, aquí tipo, que ya están pasándole el dato del pino, entonces debería ir el tipo acá, ¿sí? Y debería ir el valor de aquí, altura, metros. Listo. Entonces, esto es como la respuesta que se les pediría a ustedes, o sea, que tuviera precisamente este elemento como tal. ¿Dudas al respecto? ¿Es entendible entonces? ¿Listo? Bueno, entonces hemos estado estudiando ya esta sobrecarga, tanto de métodos como de constructores, ¿sí? Y me queda este puntico que ya es así igual, todavía no les he pasado la de la vez pasada, ¿sí? Me falta, pues esto lo saco de todas formas para asociárselos cuando hagamos ahorita el parcial. Este es otro que también voy a dejar ahorita unos 5 minutos, ¿sí? En este momento tengo las 10:47, estamos hablando de las 6:52, que imprimiría este código, ¿sí? Sería otro punto 3 para los que me manden hasta las 6:52 esta respuesta. ¿Qué imprime este código entonces, muchachos? Pensémoslo ahí y ahorita lo miramos rápidamente. Sí, analicen que, mire que nosotros como código, sí, tenemos esta clase A que tiene estos métodos, ¿no? Tiene este constructor y tengo precisamente este método como tal, que me va a llamar a este elemento. Listo, y el toString está modificado para sacar esta impresión. Tengan presente este tipo B, que luego por acá lo van a llamar, ¿sí? Y va a ejecutar algo, ¿sí? Entonces, para que lo miren,
tengan presente también todo lo que hemos aprendido sobre atributos de clase, atributos de distancia, para que también lo puedan estar mirando y dar la respuesta correcta. Nos quedan 2 minuticos. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, entonces cerramos ahí hasta las 6:52 que era. ¿Listo? Entonces van enviando ya en este momento el correo. Y hasta aquí recibimos entonces los que quieran esta bonificación de punto 3. Entonces ya llevamos 2 bonificaciones a los que quieran estar participando. Y entonces vamos a seguir mirando un poco como este tema. Sí, en este sentido, yo quiero pues que tengamos como claridad un poco sobre la respuesta en este contexto. Miremos que nosotros, para este caso, ¿sí? Nosotros tenemos particularmente, ¿sí? Que en la primera línea nosotros estamos creando pues un objeto A y un objeto B. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues el objeto A y el objeto B tienen una característica para el objeto A particular. ¿Qué pasa con las variables que él tiene ahí? ¿Sí? Muchachos, ¿qué pasa con estas 2 variables? ¿Esta variable es de tipo qué? Es de clase, exacto. Entonces, listo, Hernán dice que es 22 eso. Pues espero que lo hayas enviado, Hernán, de todas formas al correo, ¿no? Entonces, miremos pues en ese sentido que cuando nosotros, espérate un segundo, yo voy a tratar de cambiar una cosa acá.
porque miramos acá de todas formas. Bueno, ahorita se los dejo ahí, pero de puntero, están de la pluma. Entonces, si nosotros estuviéramos trabajando en este sentido, estas primeras líneas nos van a crear dos objetos, ¿no? Entonces, pues básicamente vamos a tener aquí dos objetos, pero tienen una característica particular. ¿Listo? En el primero, que es el OBJ, el OBJ A, tiene nuestra Z, ¿sí? Y tiene su W. Aquí tengo una característica particular, y es que nuestra Z es de tipo, como lo dice ahí, es de tipo de clase. Entonces, cuando se está cargando esto, pues todos van a ir apuntando a ella, ¿sí? Cuando se cargó y ella quedó con el valor de 10. Listo. Entonces, cada uno de estos dos objetos, y perdón que tenga este dibujito aquí tan feo, B, no he podido manejar bien este tipo de cosas, ¿sí? Z y la W. Entonces, en esta nace, ¿sí? Y cuando usted lo tiene, en el constructor que se da, cada una, ¿cuánto le pone la W a cada uno de ellos? En el constructor por default. Muchachos, le pone el 2, exacto. Entonces, cada una de ellas va a tener el 2, ¿sí? Y cada uno de estos señores va a estar apuntando allá. Listo. Entonces, en ese sentido, nacen estos dos objetos con su W igual a 2, y luego tenemos que obj.z, ¿sí? Es igual a 15. Desde este primer objeto lo estamos asociando, ¿sí? Y entonces, él lo que está haciendo en este momento es cambiarme este z por un valor de 15, ¿listo? Y luego objb.w va a ser igual a 7. Es decir, lo va a cambiar y le va a poner el 7. Listo. ¿Y qué más está haciendo él? Aquí en este último elementico, pues que es importante verlo, ¿sí? Él va a llamar, en este caso, los dos pues son de tipo puntero OBJB, pues, y se crearon como objeto A, y va a tratar de ejecutar este método que nosotros tenemos acá, donde realmente él lo que va a hacer es decirle, venga, llámeme a este señor BM que tiene usted acá. Mire que todos estos son métodos estáticos. ¿Listo? Pero lo estamos llamando desde la clase y le estamos llamando precisamente con estos parámetros. Entonces, el hecho de que yo le esté llamando con estos parámetros, ¿sí? A este señor this y this, ¿qué está haciendo? ¿Qué significa este this acá? ¿Sí? Cuando usted está llamando desde el OBJ. ¿A quién estaría este this? ¿A quién representa? OBJB. A OBJB. O sea, en este momento, gracias. Entonces, él en este momento estaría representando a todo este objeto que yo tengo acá. Y este this, ¿sí? Estaría representando, ¿sí? A su respectivo W que él tiene acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que él está haciendo al colocar esto es decirle, venga, llámeme a un método que tenga esto, ¿sí? Entonces, la pregunta que uno se hace, hey, vamos a preguntar, ¿este método sirve? ¿Se ejecutaría este que tenemos acá? No. ¿Por qué? Porque pues, aquí me está diciendo ahí, pase de primero un short. Entonces, este no nos sirve. Nos quedan estos dos que dice, pásele un objeto. Pues aquí le estamos pasando y ellos son de tipo, recordemos que ellos son de tipo A, ¿sí? Ambos objetos. Entonces, me puede hacer el uno o el otro. Pero entonces aquí me está diciendo, pásele en este momento, ¿sí? Este valor. Es decir, este valor va a ser un paso, ¿por qué? ¿Por referencia o por valor, muchachos? Por referencia. ¿Sí? Por No, valor. no, por valor, por valor. Por sí. valor. Acuérdense que es un número, ¿sí? Que lo tenemos definido, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿qué valor le vamos a pasar a él ahí? ¿Cuánto vale el W de ese señor? ¿Sí? Miremoslo acá. Entonces, estaríamos pasando, en última instancia, ese señor que yo tengo acá, en el que yo rato me pierdo, lo que estamos pasándole es un numerito de 7. ¿Listo? Entonces, estamos apuntando acá y entonces él en este momento es de tipo, ese valor W es de tipo short, ¿sí? Entonces, ¿es cuál de estos dos? ¿Sí? ¿Cuál de estos dos sería? ¿Este o este?
por el cual él se iría. Segundo. El segundo. ¿Y por qué? ¿Sí? Si lo vamos a poner acá. Aquí lo tenía. Entonces, mire que el short, ¿sí? Como lo tengo recordando en el cuadrito, ¿sí? Nosotros tenemos el short en este punto, sigue el entero y sigue el long, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? Nosotros en este está más cerca a este punto, ¿sí? Que al otro como tal. Estamos. Entonces, si aplicamos el objetivo pues de ejecutar en este se elegiría y le estaría diciendo que su z, que pasó usted acá, ¿sí? es igual al z más obj2. Es decir, en este momento estaríamos diciéndole, ¿qué estaremos haciendo acá? Con este, ¿cuánto vale z en este punto? Z vale 15. 15. Y le estoy diciendo que le sumemos, ¿qué? Lo que le pasamos a la OBJ2, ¿qué vale? 7. 7. El 7 que yo tengo acá. Entonces, en última instancia, pues este vale 7, entonces este señor le va a quedar a usted, lo va a cambiar, ¿sí? Y este señor va a quedar igual a 22. Y aquí el OBJ2, ¿sí? Le está diciendo que por favor se multiplique, entonces él es 7 y él en este momento, o como OBJ2, lo multiplica y esto, ¿qué quedaría en este momento como tal? ¿Qué valor tendría esta OBJ2 entonces a la final? 14. Pero, ¿qué pasa con este OBJ2? Como es por referencia, es una variable local, pues al interior de este método, ¿sí? Se acaba el método y se muere. Aquí no afecta en nada a ninguna variable. Entonces, como lo decían por ahí en algún momento, ¿sí? Cuando lo vayamos a imprimir, pues imprimiría el 22 y el W2. ¿Listo? Preguntas ahí al respecto, muchachos. Profe, sí, yo tengo una preguntita. ¿Me puedes explicar otra vez cuándo es que sucede lo de pues que cuando uno llama un método y sucede un error, que es por, ¿cómo se llamaba? Ah, que ¿Cuál? más atrás, el error que salía cuando llamaba Por ambigüedad. eso, por Cuando ambigüedad. eso, está en la ambigüedad. Sí, porque aquí sucede una ambigüedad y en el otro, en el ejemplo que acabamos de hacer, no. Porque en el ejemplo que nosotros acabamos de hacer, recuérdate que en este caso, ¿sí? Él aquí, nosotros le estamos pasando, aunque estamos pasando, perdón, cuando estamos pasando un número, aquí coinciden las dos cosas. Espérate. ¿Sí? A ver, en este caso, el hecho de usted cambiarlos, él no sabe cuál de los dos coger, pero porque es que coinciden, o sea, en este momento coinciden los dos. En el otro, como usted lo tiene, ¿sí? Aunque están puestos, en ese caso, ¿sí? Aquí, por ejemplo, él no sabe, al ponerle usted dos objetos, él no sabría cuál de los dos va. Ahora, en el ejemplo que tú tienes, que es buena pregunta acá, él tiene los dos, ¿sí? En este caso, él va a resolver simplemente uno de estos dos elementos como tal que tiene que resolver él. Entonces, aquí solamente le queda para resolver en este momento, mientras que en este caso, él elige, ¿sí? ¿Cuál de los dos, pero para un solo elemento para resolver? En el otro él no sabe, sí, porque aunque usted ya los tiene los dos elegidos, porque ya usted aquí dice, bueno, es uno de estos dos, aquí sí queda fácil elegir en este momento, digamos, la desambigüedad siguiendo esa línea, porque solamente es o es el uno o es el otro, dependiendo del tipo de dato. El problema es que en este otro que nosotros estamos definiendo, sí, aquí tenés dos ambigüedades que vos no sabes cuáles son. O sea, aquí te está pegando que cualquiera de las dos es posible. En la que nosotros teníamos no hay esa ambigüedad porque se aplica la teoría de ser el más inmediatamente cercano. En esta, las dos cosas pueden entrar por cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, en este momento, él no sabe, para él está correcto, o es esta o es esta. En ese sentido, él no es capaz de tomar una decisión. En el otro sí tiene, porque se está aplicando la regla de que elija el más cercano. En este caso, no es porque no pueda entrar por ninguno de los dos. Él puede elegir los dos y él dice, efectivamente, cuando se da esto, yo puedo elegir este. Y efectivamente, yo puedo elegir este. Entonces, el error en esto consiste en que no es la máquina virtual la que debía haber tomado la decisión de cuál de los dos elegir, porque en este caso cualquiera de los dos para él es válido. Y cuando él ve que las dos cosas
son válidas, él dice, no, yo aquí no puedo elegir nada, y sale la opción de decir que aquí hay un error porque esto es ambiguo para él, por los tipos que se están ocurriendo acá. Cosa que en el otro no hay ambigüedad, porque aquí en los dos aplicaron lo mismo. Yo pude haber entrado por esta o pude haber entrado en los dos números, y los dos son válidos. En la otra, solo uno va a ser válido aplicando la regla de ser el inmediatamente superior. Vuelvo, insisto, si usted aplica la regla acá, se puede aplicar para cualquiera de los dos, pero el hecho de que usted tenga dos métodos que elegir, la máquina virtual no es capaz de hacerlo y te identifica que aquí esto es ambigua esta definición. Entonces, él no, aquí sí sale un error, cosa que en el otro no hay un error porque al aplicar la regla, sí, él ya toma una decisión. ¿Sí? Aquí es porque están los dos y cualquiera de los dos puede ser ejecutable. En el otro solo va a quedar ejecutable uno solo, porque se aplica esa regla. En este no, o sea, aquí las dos cosas pueden entrar, pero él no es capaz de elegirlo. Y para eso está el programado, es que usted no es el que tiene que elegir cuál de los dos. Eso lo debe haber elegido, era el diseñador. Y no dejar esta ambigüedad, porque esto está mal hecho para que la máquina virtual elija cualquiera de las dos. Entonces era un random, pues, o sea, no sé. ¿Sí? Porque no sabe ya en este momento cuál era la intención del diseñador en este método. En el otro sí ya lo sabe, porque pues de todas formas, usted entra un número, pues ahí no hay sino una ambigüedad a resolver y solo hay un método que se puede elegir aplicando la regla. Por eso en este sí hay error y en el otro no hay error. ¿Listo? ¿Qué más preguntas hay? Listo, profe. Bueno. Entonces ahí les dejo esto. Por último, aquí como parte de esto, pues ahorita pasamos a Python un poco. Están los destructores. Esto lo toco muy rápido, pues los destructores es como, para que lo tengan ustedes presente, realmente un destructor era realmente el opuesto a un constructor y está orientado pues a que cuando ustedes destruyan un objeto, realmente se liberaría la memoria, es decir, que haya una técnica pues en la cual usted, hey, ese objeto ya no existe y debería limpiarse y poder tener ese espacio nuevo para el ambiente de programación. Entonces, en ese sentido, sí, los lenguajes como C++, por ejemplo, tocaba hacer una rutina uno mismo como programador para limpiar la memoria. Hoy en día, digamos, todas estas cosas, ya en este sentido, antes se le dejaba a los programadores la limpieza de las memorias y esto era lo que hacían precisamente el C++ en su momento como tal, pero resulta que ya Java y muchos de esos lenguajes modernos pues ya quitaron esta tarea para el programador y realmente ya ese concepto de destructores pues no estaba muy orientado a limpiar la memoria y se puede decir que en Java no existen realmente esos destructores como tal, que nosotros vamos a tener que hacer la programación para limpiar la memoria, y sino que ya Java, por ejemplo, en el caso particular, viene con un mecanismo que es el recolector de basura, que es un programa paralelo que se está ejecutando en la máquina virtual. Sí, es un proceso, digámoslo así, más programa es un proceso, sí, que está vigilando en un determinado tiempo qué memoria queda libre, es decir, un objeto que no quede referenciado, y él inmediatamente va a limpiar ese espacio de memoria, ¿sí? En este caso particular, cuando nosotros creamos la cuenta bancaria, miremos que nosotros creamos, por ejemplo, cuenta 1 acá, creamos el objeto, creamos al interior del nuevo objeto, que era el titular, y pusimos a este elemento como tal. Si nosotros cambiamos a titular y le creamos un nuevo objeto, ¿sí? Él va a quedar apuntando a este tipo y este señor se quedó sin apuntador, ¿sí? Entonces, en este momento este objeto ya no tiene una referencia. Entonces, este es un típico caso que cuando viene ese recolector de basura, ese garbage collection, ¿sí? Él viene y dice, usted ya no tiene referencia, suerte, chao, y lo borro, ¿sí? Esa es como la misión realmente que se tiene y ya no, yo no tengo que programar nada. Entonces, el garbage collector ya viene acá y limpia esa memoria. Eso también actúa en cascada. Entonces, por ejemplo, en este caso que creamos estos elementos, pero si yo tuviera este código y le digo que cuenta 1 igual a null, pues prácticamente yo ya no referencio este objeto, ¿quién referencia este objeto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el recolector de basura, dice, no, desde el inicio no está referido ninguno, chao los dos, y limpia esta memoria y la libera para poder ser usada en el futuro. Entonces, en este sentido, cuando ya no hay variables que hagan referencia a un objeto, bien directamente o mediante otros atributos como era en este sentido, entonces ese recolector de basuras viene y elimina el objeto sin riesgo.
En ese sentido, por ejemplo, siempre hay que tener presente eso, cuando no haya ninguna variable asociada a él. En ese caso, por ejemplo, se creó el cuenta 1, se creó el objeto como tal, pusimos a cuenta 2 apuntar a cuenta 1 y pusimos el mismo código después aquí cuenta 1 es igual a null y resulta que aquí no hay una recolección de basura. ¿Por qué? Porque pues simple y llanamente cuenta 2 en este momento sigue apuntando a este objeto, aunque cuenta 1 ya dejó de apuntar a él. Entonces, por eso no se liberaría aquí ningún espacio de memoria. El espacio de memoria siempre se va a liberar por el garbage collector cuando no tiene referencias a él. ¿Listo? Entonces, resulta que el recolector de basuras es un proceso que como cuando aquí viene la basura, todos no tenemos basura, hey, generamos basura e inmediatamente vino la basura y la recoge. No, él tiene un periodo de tiempo que paralelo al proceso que estamos haciendo en la ejecución, ese recolector tiene un tiempo determinado y dependiendo del procesador viene y revisa a qué objetos están por limpiar y limpia precisamente la memoria y vuelve otra vez y se queda en espera y vuelve otra vez, deja un tiempito y vuelve y otra vez y viene y hace ese proceso. Entonces, hay veces que yo quisiera llamarlo explícitamente y acelerar un poco, digamos, esa limpieza y puedo obtener este comando de system.gc. Eso es como cuando usted dice, venía el miércoles y yo saqué hoy una basura y los llamo para decirles, hey, pueden venir ahorita, ¿sí? Entonces ellos sí, inmediatamente no va a ser, me acabo de llamar, colgué, inmediatamente aparecieron aquí recogiéndolo, ¿no? Pues ya la van a tratar de recoger hoy la basura, pero hay un pequeño tiempo, ya no voy a esperar hasta, si la saqué el lunes, hasta el miércoles, va a venir hoy lunes, por ejemplo, que se tenga en ese sentido, y viene ese lunes y la recoge, pero no inmediatamente cuando usted la llamó. Entonces, también hay un lapso de tiempo y en ese lapso de tiempo, si lo vamos a comparar con el software nuestro va ejecutándose. Es decir, pueden haber líneas y en ese momento ejecutarse líneas y todavía el garbage collector no venir para limpiar ese tipo de cosas. Eso es un cuento pues que les he hecho acá, que es una realidad para que lo tengan en cuenta. En la teoría vamos a suponer que de todas formas sí vino y recolectó todo. Y resulta que en Java hay un pseudo destructor que se llama finalize. Este finalize lo que hace es que, pues en muchas cosas ponían aquí una programación para que cuando usted ya, la máquina virtual fuera a limpiar, digamos aquí todo este garbage collector, fuera a limpiar la memoria, él inmediatamente antes de borrar la memoria, si veía que había una programación de un finalize, en ese sentido, lo que hacía era que ejecutaba eso antes del borrado, ¿sí? Entonces el finalize realmente lo que estaba haciendo, ¿sí? Era simplemente ejecutarlo, pero esto pues se ha considerado que no es una muy buena práctica, se depreció desde la versión 9, ya estaba despreciado este método, pues él invocaba todo esto, aunque todavía existe y lo podemos ver ahí en la ejecución. Espérate un segundito, yo digo esto. Sí. Y en ese sentido, él tiene muchos problemas, como se los dejo aquí. En ese rollo pueden generarse como ciertas inconsistencias. Los finalizadores no están implementados de la misma manera porque las máquinas virtuales, pues, no es la misma en el sistema, pues, aunque aparentemente es la misma, los algoritmos puede que no sean los mismos en Linux, en Windows. Hay ciertos problemitas que existen, entonces la gente, pues, ha tomado como la opción de decir que más bien este finalize no se programen cosas cuando se destruyan. Eso más bien entonces lo han dejado, lo puse como parte de la cultura general. Les dejo aquí un ejemplito que muestra esto que les estoy diciendo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí que genero mi clase y tengo precisamente este elemento C como tal y que lo retorne y tengo aquí el finalize programado, cuando se destruya que vaya a ejecutar esto. Si yo hiciera esta programación en la cual tengo una variable que es mi clase y tengo un for y empiezo a recorrerlo y cada vez mi clase nace un objeto y lo que hace es asociárselo a mi clase. Pasa aquí, imprime mi clase creada es y me imprime esa clase. Luego al segundo ciclo, pues al anterior objeto que yo había creado acá, ya no tiene en este momento el apuntado mi clase porque en el otro ciclo ya mi clase queda apuntando al segundo elemento de este ciclo. Entonces crea un nuevo objeto y entonces en ese momento pues la teoría debería ser que cuando este señor quede ya, el primero que se crea queda sin apuntador, pues debería venir el garbage collector y simplemente tratar de borrarlo y cuando mire esto, él dice, bueno, entonces en el primero se imprimió esto y luego para el segundo cuando ya se quitó, entonces él dice, lo voy a borrar, ejecutó esto
y ya lo borro. Y así para cada uno de los ciclos que se tiene. Pero en la realidad, sí, esto es lo que él haría. Y en la práctica, pues ocurre esto que yo les estoy diciendo. Si yo lo pongo acá, cuando está comentado este tipo de cosas y lo ejecuto, yo creo que yo lo tengo acá, sí. Si yo voy a ejecutar en este momento a este señor, sí, que está también comentado, entonces mírese que yo lo voy a ejecutar y me sale lo que les digo. Entonces, se supone que por teoría, por cada vez que usted hace el ciclo, este señor quedó sin nada y debería haber impreso mi clase creada, sí, el 1, pero también debía haber impreso ya inmediatamente esta línea por cada elemento que pasa. Y mire que aquí se acabó el código, sí, se ejecutó y no pasó nada, sí. Es decir, es tan rápido todas las líneas que se están ejecutando de este for que cuando se acaba el programa, el recolector de basura no vino y entonces nunca se ejecutó el finalize, ¿sí? Pero digo, en ese sentido. Entonces, muchas veces la gente dice, no, entonces pongamos el system GC, que es llamarlo prematuramente. Entonces, si le quitamos el system GC, pues lo que hacemos sí es inmediatamente decirle, no, venga, por cada cosita, llamémoslo para que venga pues inmediatamente. Pero tampoco es que sea al 100% efectivo. Perdón, un segundito. Sí, es este. Sí. Entonces, sí, mire que en este caso, mira que por ejemplo para porque eso también depende de cuántas aplicaciones tengo yo y la máquina, o sea, cuántos procesadores matemáticos le doy a cada uno de ellos. Pero mire que por ejemplo en este caso, los 3 primeros alcanzó a ejecutarlos y ni siquiera había todavía llegado él, a pesar de que lo aceleré. Solamente hasta este punto fue que vino ya a destruir el primero. Alcanzó a entrar el otro ciclo y todavía no ha destruido ni el 2 ni el 3. Entonces, mire que se vuelve atrasado con este tipo de cosas que estamos haciendo. Es decir, no aseguramos en tiempo real, ¿sí?, que esto se esté haciendo, ¿sí? Entonces, mírese que realmente, pues, eso es para que lo tengan en cuenta. Pues, en teoría sí asumiríamos, pues, que se van destruyendo cada uno, pero en la práctica, pues, esto no es tan real. Para que también lo tengan en cuenta por si alguna cosa les pasa en inconsistencia, lo tienen. En términos generales, eso es lo que se observa. Entonces, entrando un poco ya a Python, ¿sí?, a este tipo de cosas. Bueno, pero pregunta, ¿hay alguna duda aquí en ese sentido? ¿Sí? Muchachos. Ninguna. Bueno. Entonces, vamos a entrar al otro tema que es el de Python. Entonces, todos los tips que vemos, en realidad, en Python no existen esos inicializadores estáticos. En Python tampoco existe el equivalente a un final en una constante. Nosotros eso no lo tenemos acá, ¿sí? Los enumerados los vamos a ver un poquito más tarde porque realmente esto es, a diferencia de este que es un tipo que tú ya lo puedes hacer, en este se trabaja mucho en la parte de herencia, ¿sí? Y vamos a mirarlo un poquito con las otras semanas cuando ya trabajemos el concepto de herencia como tal. Entonces lo dejamos postergado ahí. Lo que sí está es que el equivalente en tu string allá es este método como tal, que es el str, ¿sí? Entonces, ese sí es el que nos permite a nosotros modificar y generar precisamente esa forma de que yo imprima. Entonces, lo que vamos a modificar es el str que viene de mi padre, que es el grand object, ¿sí? Y simplemente en este caso, si yo no tengo nada, como es en este caso persona, si yo lo voy a imprimir, como lo habíamos visto, imprimimos en este momento, sí, el tipo de persona e imprimimos la dirección. Pero en el caso ya de que si yo usara el str, ¿sí?, en ese caso, que lo definimos acá, podemos usar este programa donde creamos una cadena que sea simplemente el nombre y el apellido y retornamos la cadena como tal, y esto es lo que nosotros vamos a tratar de imprimir aquí. Entonces, mire que, por ejemplo, aquí creamos Jaime Guzmán, lo pasamos, esos son los atributos que se pusieron, y al imprimir persona 1, ¿sí?, que es el elemento que yo tengo acá, realmente él me va a generar esto y me va a leer ese str, ya no se va a entrar al default para hacer esto, sino que lo que creamos son la cadena de las dos cosas, ¿sí? Y en este momento esto va con una coma separado y se retornó, y eso es lo que se está imprimiendo, lo que devuelve este señor, que sería Jaime, coma, y el Guzmán. Y esto es lo que nosotros estaríamos imprimiendo acá. Entonces, este es como el tips a nivel ya de Python, ¿sí? Básicamente son como los elementos principales. Entonces, todas estas cosas no se manejarán en Python, ¿sí? Y simplemente pues vamos a tener este modificador de la impresión de los objetos a través de poder reescribir este método que se llama el str, que
que es especial. Recuerde que estos son especiales desde que vengan con esta doble underscore, pues es algo que identificamos que se proviene del mismo Python. Bueno, en cuanto a la sobrecarga de métodos y constructores, pues en este momento la sobrecarga de constructores pues realmente no existe. Recordemos que en este momento pues no se permiten múltiples constructores, que habíamos hablado ya. A diferencia de esto, ¿sí? Python no permite esto, entonces no hay una sobrecarga. Lo que sí permite es manejar unas funciones que se llaman valores por default en los parámetros. Entonces, esa sí es una situación factible que podríamos hacer como para medio pensar en algo, pues en ese sentido, pero realmente el concepto de sobrecarga de constructores no existe. Existe esa funcioncita, ese manejo de función especial en la que usted de alguna forma puede ponerle realmente valores por default a los parámetros y en ese sentido se colocan valores en este caso, ¿sí? ¿Qué valores por default van a tener? Pues esto precisamente Java no lo permite, inclusive puedes ponerle valores por default pues en el momento en que usted los va a pasar, en Python sí, y se aclara que esto no es un concepto de sobrecarga, ¿sí? Es esto que puede pasar acá. Entonces, algunos pueden decir, bueno, yo puedo coger el método init como una función normal, que esto se puede hacer en una función normal, y el método init pues no deja de ser una función, entonces simplemente yo le puedo tener aquí valores por default a este elemento. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente tengo que darle todos los valores, pero sí, por ejemplo, cuando yo les doy unos valores en su orden, pues entonces se reemplazan eso y a los que no, pues se toman el valor por default que se tiene. Entonces miremos, por ejemplo, en este caso, si yo tengo aquí coordenada y no le pasé ningún dato, pues él va a coger estos dos valores y los va a poner en 0, y eso es lo que él haría. Si yo pasé aquí coordenada 9, pasé 1 que va a reemplazar el valor acá, y si yo pasé los dos, pues serán los dos los que van a estar reemplazados como tal. Entonces, en ese sentido, la idea particular es que esto sí se admite, ¿sí? Pero es más como un diseño que tiene Python para manejar este tipo de funciones con valores por default en los parámetros, cosa que en Java no se manejaba. ¿Dudas al respecto? Entonces, como concepto, no existe sobrecarga de constructores en Python. ¿Listo? ¿Qué más preguntas? Ven, Michael, ¿qué comentarios tenías tú ahí? ¿A qué te estás refiriendo, Michael? No, era solo una broma haciendo Ah, referencia bueno. al hecho de que la mayoría de cosas no existen en Python por no ser Pues sí, solito de programación orientada a objetos. Aún así me parece sí, que tiene bastante mérito que se le puedan hacer como cosas para intentar hacer Po. sí, o sea, hay cosas, pero, o sea, todo esto, o sea, yo lo que estoy colocando con esto es, hay muchas intenciones y uno puede simular, digamos, una sobrecarga con una cantidad de if al interior y todo ese tipo de cosas, pero ya esto es una simulación, pero el concepto como tal no existe en el modelo de Python, ¿sí? Como tal. Entonces, hay muchas cosas que no existen definitivamente en Python. Esto podría ser simulado muchas veces con if y cosas de esas, puede ser muchas cosas. Pero la realidad es que, primero que todo, como ustedes decían ahí, se pueden crear dos init. Recuerde que init como init, o sea, es como en todo, tú no puedes tener un método que tenga el mismo nombre. Sí, o sea, yo no puedo tener dos métodos con el mismo nombre, básicamente, pues aquí, ¿sí? O sea, Python no te permite hacer eso, o sea, yo no puedo tener aquí dos init. O sea, esta es como la forma, pues aquí, a diferencia en Java, que sí existe el concepto de sobrecarga, y cuando hablamos de sobrecarga es porque puedes tener varios constructores, ¿sí? Asociados precisamente al mismo nombre, pues que sería la clase, ¿sí? Y las puedes tener ahí como elementos de construcción. Aquí no puede suceder eso. Entonces, simplemente trae esta colación como algo que puede simular un poquito eso, pero que en realidad no existe el concepto de sobrecarga. Listo. Bueno, asimismo, como se vio esto que no existe en los constructores, pues tampoco en Python existe la sobrecarga de método, por lo mismo que decimos. Nosotros no podemos definir dos métodos con el mismo nombre, ¿sí? Inicialmente, pues no va a tener ningún error, es decir, o sea, la sobrecarga no existe. Cuando yo puedo tener dos métodos con el mismo nombre, ¿sí?
pero sucede que realmente, pues de primerazo, por ejemplo, sí, vamos a, por ejemplo, a poner estos, que los puse pues aquí de todas formas como un método estático, pero bueno, es lo mismo. Mira que yo los puse, ¿sí? Y esto en realidad Python no le va a decir, hey, es un error, no te va a vigilar y no lo puedes escribir. O sea, pues en realidad la sobrecarga no existe y a diferencia de algo que no se puede hacer en Java y él te lo va a advertir, aquí estamos diciendo no existe, pero no quiere decir que Python cuando usted escriba esto te va a decir que esto es un error, ¿sí? Python te va a dejar escribir las cosas, pero aquí tienes una intención distinta a crear una sobrecarga. Y es que desafortunadamente, pues en Python, pues esto a medida que lo va leyendo, lo que quiere decir es que, usted definió calcular perímetro. Venga, pero es que usted vino y volvió y lo escribió. Entonces, él entiende que en este caso, aunque no presente errores, él interpreta que usted tenía la intención de decir, ve, primero escribe este, pero hey, por favor, no, tómame este. ¿Sí? Es decir, en su orden reemplaza y toma la última definición. Es decir, él en este momento no existe sobrecarga. Entonces, como lo dice aquí, prevalecerá, ¿sí?, que se haya definido en el segundo lugar. El último que se definió en este orden del código, él va a decir, bueno, entonces es como si usted hubiera corregido y dicho, no, ya no es este. Bueno, le va a poner este. En realidad, es solo toma un valor, ¿sí? O sea, toma uno de estos elementos. Yo no quería tocar y nunca voy a tocar mucho el tema, pero inclusive como Python es muy dado a todo objetual, tocando ahí por el background, una función pues en Python se maneja, como yo les había dicho en algún momento, como un objeto. Entonces es casi como de cambiarle el nombre y de decir, ve, el nuevo objeto de definición de método es este. Entonces realmente se toma el del último lugar. Entonces, para él calcular perímetro, ya una vez puesto esto y leído, este ya no existe y él siempre va a tomar este valor. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera esto y escribiera yo círculo.calcular perímetro, ¿qué pasaría en este código realmente? Muchachos. ¿Quién me ayuda ahí? Profe, presentaría el error de falta de parámetros, que no se están poniendo los parámetros que la función pide. Exacto. O sea, como este ya no existe y lo reemplazó por él me va a sacar esto, ¿sí? Un error. Calcular perímetro, ¿sí? Ojo, usted le faltó poner los argumentos, ¿sí? Y esto sacaría un error. O sea, él no es que se va a ejecutar para él ya el que quedó es este. Listo. Entonces, ya lo otro ya es, usted ponga valores, ya esto sí se lo va a ejecutar. Listo. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos acá en la sobrecarga de métodos? En Python se puede usar valores por default, pues en ese sentido, ¿sí? Entonces, en este momento, pues también podríamos pensar nosotros, vea, sí, entonces lo mismo que habíamos hablado en el constructor, pues sí, lo mismo se puede hacer aquí. Entonces, al fin y al cabo, el constructor no deja de ser un método y lo mismo pasa acá. Entonces, yo podría tener valores por default, entonces tengo estos elementos, ¿sí? Y puedo ya jugar a lo mismo, pues, que en el otro. Hey, si yo paso ninguno, entonces es esto. Se pensaría, ¿sí?, que hay una sobrecarga, pero vuelvo, insisto, esto no es una sobrecarga, ¿sí? Es simplemente que usted puede poner varios y él le va a poner el valor. Eso es una simulación, pero realmente el concepto de sobrecarga de métodos, igual que el de sobrecarga de constructores, no existe en Python, ¿sí? Simple y llanamente es una definición de funciones que permite ponerle valores por default. ¿Se puede simular? Sí. Listo, pero no es un concepto que se implementa en Python. Listo. ¿Qué más se puede hablar de esto? ¿Sí? Entonces, como lo dejo aquí, esto no es el concepto de sobrecarga de métodos, porque en realidad siempre va a existir un solo método. Es decir, aquí solo existe un método y es el de calcular primero. Para él siempre va a existir un solo método, no pueden haber dos métodos con el mismo nombre. Listo, y lo importante aquí es este señor, no me importa que devuelve lo que sea. En este momento lo que importa es que solo existe un método con ese nombre, independiente de sus parámetros y de todo. Como ya les mostré ahorita, si a posterior se escribe, pues él va a tomar la última definición que se tiene en él. Listo. Pregunta, ¿qué imprime esto, por ejemplo? Muchachos, analicemos un poquito. ¿Qué imprime este código?
El primero, una lista con el número 6. Listo, una lista con el número 6. El segundo imprimiría 3, 2, 1, una lista 3, 2, 1. Listo. 3, 2, 1. Bueno. Y el último. Una lista con un único elemento 7. Listo. Perfecto. Miremos, ¿sí? Lo que pasó. ¿Por qué creen que pasaría esto? Mire que no nos dio lo que estábamos hablando, chicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? En Python, pues resulta pues que pues en este sí, pues chévere, escribimos aquí la lista, la pusimos supuestamente vacía, como una constante, y le pusimos este valor de 6 y empezó a trabajar pues bien, entonces aparentemente, y lo imprimimos, pues, y chévere. En este caso, miremos que pasamos otra vez y pusimos lista tal cosa y pasamos en este sentido y hemos escrito precisamente, se supone que esto, 1, 3, 2, lo hemos escrito acá. Y mírese que pues me va empezando a trabajar ciertos elementos y uno dice, bueno, vamos a empezar a trabajar esto. Resulta que en Python, detrás de estos elementos que hay acá, ¿sí? El hecho de yo colocar esto para este elemento, pues que es mutable, ¿sí? En muchos elementos que son mutables como este, realmente aquí va a quedar una especie de copia. Entonces, no es lo mismo cuando se está pasando acá esto, en este sentido, nosotros lo que estamos haciendo, él quedó como en la memoria este elemento. Entonces, no se acostumbra para estos elementos que son mutables, como las listas, por ejemplo, ponerla como un arranque vacío, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Como lo dice aquí, nunca usar objetos mutables. Entonces, como las listas, los sets o los div, ¿sí? Vacíos como valores por default, ¿sí? En lugar de eso, vamos a utilizar la palabra no. Entonces, tú quieres usar una lista acá, nunca usemos esto porque él en este momento solo crea una lista por función, por lo que los valores por default de la función se calculan cuando la función se define, no cuando se llama. Es decir, aquí queda la lista y cuando ustedes le están adicionando, él adicionó este elemento y sigue existiendo. Por más que ustedes estén, aquí es un nuevo elemento pues como tal y lo puso, pero la anterior lista que ustedes tienen acá sigue sobreviviendo, la del default. Y en este sentido se marca otra cosa distinta. Entonces, como moraleja, cuando quieran trabajar listas o diccionarios, lo que sea, póngale el no a ese sentido, es decir, a estos objetos mutables, ¿sí? Entonces, es más conveniente esto, ¿sí? Y miremos, por ejemplo, qué pasa ya aquí. Entonces, si le ponemos la lista non, sí me va a trabajar correctamente este tipo de elementos. Entonces, con el non, pues al ponérselo cada uno de estos elementos como tal, pues sí me va a permitir generar un nuevo valor asociado a él, porque los va a estar borrando, los está asignando. Al no, pues, o sea, no tiene nada. Entonces, esto es una moraleja. Para estos elementos mutables como las listas, que es lo que más vamos a trabajar nosotros, entonces no colocarla el de por default, o sea, vacía así, sino simple y llanamente poner el no. ¿Listo? Preguntas. Bueno. Vamos a estar mirando otra cosita pues acá y es, por ejemplo, es propio de Python, sí, en los argumentos de las variables. Por ejemplo, esto es propio de Python y para sacar provecho a la no existencia de sobrecargas, pues Python permite usar precisamente lo que se llama múltiples argumentos. Es decir, este elementico asterisco tan solo usar antes de un parámetro a recibir. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, acá, sum args me va a permitir de alguna forma incluir varios argumentos pues, que yo pueda tener ahí. Es decir, yo puedo varias cosas ponerlas en ese sentido a recibir. Entonces, mire que en este caso, si yo hago este asterisco args, que se acostumbra a escribir esta variable args, yo puedo decirle a él que puede entrar varios elementos para meterlos acá en suma. Entonces, mire que aquí lo que vamos a decir que valúe es igual a esto. Y por cada uno de los argumentos que se pasaron en este arreglo que tengo acá, lo que vamos a hacer es una suma de cada uno para regresar el valor. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un sum sin nada, ¿sí? Y él pues me va a colocar el valor por default, que es 0. Puedo colocar dos argumentos en este momento, ¿sí? 2 y 5, y me va a dar el 7,
¿sí? Puedo colocar los 3. Entonces, también todo esto, yo puedo colocar varios argumentos con el asterisco, lo que me permite es que ponga varios argumentos, ¿sí? Que pueden ser pasados por ese método. Entonces, es algo que, pues, también es un truquito, pues, que se puede hacer para disimular, ¿sí? Y al no tener la existencia de sobrecarga, es una cosa muy asociada a las funciones, pues, no estamos pensando que esto se inventó para programación orientada a objetos, esto es algo que se usa comúnmente en la programación funcional de Python, y usted puede usar esto para entrar varios argumentos ahí seguidos y los puede estar utilizando. Listo. Entonces, esto es algo, pues, a tener en cuenta cuando se puede estar haciendo una especie de simulación, digamos, de esa sobrecarga en el contexto de Python. Listo. Hay otra cosa. Dime. En eso anterior, con ese asterisco args, uno le puede pasar argumentos de diferente tipo, digamos un entero, un string, después otro entero. Recuerda que las variables son independientes, pues, ¿sí? Lo que pasa es que ahí sí, claro, en este caso, pues todos van a ser para la suma, pues ya tendrás que tener tus variables acá y pues... No, pues sí, digamos que fuera otra función. Ajá, sí, pero es viable, sí, o sea, Daniel, en términos generales, sí, tú puedes pasar lo que quieras. Listo, gracias. Listo, recordemos profe. que... Bueno, Dime. dale. No, dale. Yo tengo otra duda. Con ese args uno puede pasar otros parámetros. Pues poner asterisco args, coma B, coma C. Hay unas leyes que ahorita las vamos a ver. Siempre debe ser el último. Exacto. Sí, Debe eso ser está el puesto último, aquí listo. ahorita más adelante. Sí, Alejo y eso. Listo, Sí, gracias. sí, hay unas leyes, exacto. Como lo digo acá, entonces, adicional a los casos anteriores, porque también va a existir otro elemento, Python permite el uso de parámetros especial, que es este asterisco, pues se le va a llamar así kwards, pero este es en un método. Este se usa para pasar de forma opcional un número de variables de argumentos con nombre, ¿sí? Entonces, miremos que en este caso, ¿sí? Las principales diferencias con el este son, vea, lo que realmente indica que el parámetro A es de este tipo es el símbolo asterisco, y siempre esto se va a usar por convención esta variable como tal. El parámetro recibe los argumentos como un diccionario, o sea, miremos que esto no es una lista, pues, de parámetros acá, sino es un diccionario, y al tratarse de un diccionario, el orden de los parámetros no importa. Los parámetros, como dice aquí, se asocian en función de las claves del diccionario. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo este kwards, por ejemplo, digámoslo acá, miremos que nosotros les vamos a pasar este tipo de cosas como diccionario. Entonces, podemos decirle que nombre, página 1, link igual a tal cosa. Los estamos pasando en ese sentido, y lo único que estamos haciendo nosotros con este get es imprimir esas variables que pasamos acá, pero recordemos que esto se marca en un contexto de ser un diccionario. Entonces estamos pasándole lo de las claves y sus valores como tal a cada uno de estos señores, y esto es lo que se imprimiría en caso de toda la lista que yo tenga acá. O sea, esto es distinto al anterior, pues, que se pasaban eran unos valores. Aquí se está hablando de un diccionario donde, pues, vamos a tener en este caso, sí, los parámetros asociados a él como la clave, y pues los valores que se tienen de cada uno de ellos. Listo. Entonces, son elementos que también vas a poder encontrar en Python, sí. Vuelvo, insisto, nada de esto tiene que ver con sobrecarga, pero que también facilitan de todas formas como... digamos, modificadores de funciones, nos permiten trabajar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, realmente esto lo que nos va a convertir es en un diccionario. Entonces, si lo miremos acá, en este caso, pues avanzando un poquito, pues ya por el tiempo, ¿qué imprime esto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una cosa que es importante y que nos va a permitir lo que estaba interviniendo ahorita Alejo, digamos, el orden en que deberían en general seguir las cosas cuando ustedes van a trabajar este tipo de parámetros. Entonces, miremos que, por ejemplo, para este ejemplo, ¿sí? Que estamos trabajando acá, ¿sí? Perdón, en ese sentido, para cada uno de estos elementos que yo tengo acá, en general se acostumbra a colocar como un orden así, donde nuestras variables específicas las ponemos de primeras, luego podemos poner las órdenes, estas listas, pues, con los args sencillos, y de últimos debería ir este señor, ¿sí? En general, esta es la forma en que uno debería estar organizando si quieres manejar varios parámetros para entrarlos aquí con el as, y de este tipo especial de diccionario, siempre debería ir, si los vas a manejar, pues deberían siempre ir de últimos, ¿sí?
esta no se puede hacer con el intercambio, sino que esto debería ser manejado de esta forma. Entonces, en este momento, pues este es un ejemplo donde pues de alguna forma pues ya podemos imprimir vamos a imprimir a cada uno de estos señores pues con este formato pues de lo que se tiene acá, y vamos a imprimir aquí sí, la clave pues digamos en este sentido de cada uno de estos elementos y su respectivo valor pues que se tiene de este diccionario. Entonces, aquí tenemos un método pues que me permite mostrarlos cada uno de estos. Entonces, miremos que mostrar info persona, por ejemplo, pasamos a Luis, pues él lo que va a decir, usted me pasó un parámetro, listo. Entonces, vamos a mirar qué es lo que va a imprimir. Entonces, él en este momento te está diciendo este tipo de cosas. Listo, vamos a imprimirlo, dejamos el espacio y luego vamos a decirle, vamos a mostrar info persona. Entonces, vamos a pasar en este momento a Luis como elemento primero de esta variable, no lo va a asociar a esta variable, y luego vamos a pasarle en este momento, ¿sí? Vamos a decirle a él esto, 15 y masculino, ¿sí? No los va a asumir que es este elemento, sino que él en este caso va a decir, vea, estos elementos como tal no hacen parte de un diccionario, entonces pues los identifico que es un elemento y los voy a manejar como parte de esta definición de args que hay acá. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es pasar todos estos elementos, el primero y el segundo, como ustedes ponían ahí, se daba cuenta. Miremos que no los tipos tienen que ser lo mismo. Aquí pasamos un número y aquí pasamos un string. Son cosas distintas y son simplemente elementos que yo puedo pasar, ¿sí? En este caso, y lo que vamos a hacer en él es precisamente lo que salió acá. Entonces pasamos al primero a Luis, que quedó puesto como la variable del nombre, y todos los otros dos que pasaron fueron de tipo ARG, que pasan aquí pues asociados a él, y lo que hicimos fue hacer este for e imprimimos esos elementos como tal. Lo mismo pasa aquí en este último, que ya ahí sí metimos precisamente su clave y valores en este sentido, y entonces él identifica esto y dice, bueno, esto ya no es este tipo de dato. Entonces aquí sí hay este sentido, y entonces ahí sí ya dice, bueno, aquí se acabaron ya los args, y vamos a empezar a trabajar estos elementos que están asociados a esa definición. Entonces, en este caso, pues ya llegamos hasta este punto, y estos dos elementos que siguieron están asociados a esta definición, y se aplica entonces este for que tenemos acá, y es el resultado que daría en este lado. ¿Preguntas al respecto, muchachos? Listo. Vuelvo, insisto, todo esto en el contexto que no hay ni sobrecarga de operadores ni sobrecarga de constructores en Python. Listo. Solamente este tipo de elementos que manejan de parámetros que están muy propios de la programación funcional de Python, pero que no se puede simular algo de supuestamente un constructor, pero realmente no implementan el concepto. Listo. Entonces, teniendo presente esto, tenemos esto de que el orden realmente debe ser primero los argumentos estándar, luego los ARG y luego estos tipos de argumentos asociados a diccionarios. Listo. Entonces, miremos, por ejemplo, esto. Si yo voy a definir esto, aquí ya él sí te va a llorar, pues, y te va a decir, hey, no, aquí hay una sintaxis de error. Listo. Entonces usted lo tiene y él lo va a ejecutar y él sí te identifica este tipo de cosas. Él te va a decir, no, esto no, aquí esto está mal hecho, ¿sí? Y te va a sacar un error en ese sentido. Listo. ¿Qué preguntas pueden haber hasta ahí? Bueno, esto es en resumen las cosas. Entrando como un poquito ya al tema de la destrucción de objetos, vamos a mirar que en Python, ¿sí? Igual que en también existe un recolector de basura, ¿sí? Entonces, también lo mismo que pasa cuando no existe una referencia, pues él trabaja, ¿sí? Realmente aquí, pues hay una pequeña diferencia con respecto a Java, ¿sí? Yo les decía que en Java, pues realmente él lo que hace es que tiene un método paralelo al programa que se está ejecutando, es decir, él pues no es un proceso en paralelo, que es el recolector, y ese señor trabaja cada determinado tiempo. Aquí no es así. Entonces, en este momento, él garba colección limpia del espacio de memoria inmediatamente. Aquí él la medida que él ve. Hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en Python tiene un contador de objetos. Y recordemos que con el ID, ¿se acuerdan? Que cuando creábamos teníamos el ID y poníamos el objeto,
y él nos daba, por ejemplo, una identificación de ese elemento. Es decir, cada vez que va creando él tiene también, a paralelo a eso, a medida que creo yo unas variables, él también tiene un contador de variables asociadas a los objetos. Entonces, él en este momento tiene cuántas referencias puede tener un objeto. Entonces, él realmente lo que trabaja es que cuando se acaban las referencias para ese objeto, ahí inmediatamente actúa ese garbage collector, ¿sí? Entonces, a diferencia en el otro, que es cada tanto tiempo, y viene y revisa, y limpia, en este no. Entonces, esta medida que se va ejecutando y se va desapareciendo, inmediatamente se va haciendo la limpieza. Este sí ya es muy como la teoría debería ser, ¿sí? Destruido, limpiada la memoria. Es decir, ya realmente si la intención del programador era esto y se limpió. En Java, en la práctica, no. Aunque vuelvo, insisto, en ambos, pues vamos a asumir que se desapareció ya el objeto, ¿sí? Entonces, en este momento, esa es la diferencia que hay con respecto a Java. Igual que en Python, existe un pseudodestructor, aquí muchos lo llaman como el destructor, que es este método del, ¿sí? Y igual que en el otro que habíamos hablado, pues el finalize, aquí es lo mismo, cuando una instancia ya no tenga ninguna referencia, ¿sí? Ya él va a ejecutar esto a punto de ser destruida, por ejemplo, o puede ser que ya no tenga ninguna referencia, o usted tenga un comando de del, ¿sí? En donde usted va a ahorrar a esto, la palabra del se utiliza para eliminar objetos también. Entonces, o yo en alguna cosa, a lo mejor cambié los apuntadores para otros objetos y se quedó el pobre objeto solo, sin una referencia, o usé yo el del para precisamente destruir ese objeto en un código, pues también se va a ejecutar inmediatamente este método si usted lo tiene programado al interior de esa clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ponía esto, que x es igual a hello, y aquí se borra, por ejemplo, la x como tal, pues se supone que él debería al imprimirlo, pues en ese sentido, pues en este caso, pues se puede borrar un objeto. Estoy poniendo un caso particular de cómo se aplica el del en ese sentido. Y así mismo se puede hacer para cualquiera, ¿sí? Entonces, nota, el del se elimina, es la referencia de la X, pues, más no el objeto pues ahí quedaría, y ahí es donde viene el garbage collector y va a borrar, digamos, todo este string, por ejemplo, en este caso. Aquí más es la referencia la que se borra, ¿sí? Y la otra es también este puntico, que cuando se finaliza el programa en Python, si usted tiene un finalize, pues así como tenía en Java un finalize, pero en Java no ocurre esto. Si usted tiene programado un del, cuando saca el programa, todos los del, pues lo que hace un programa es borrar las memorias. Sí, o sea, borrar todo, entonces vas a desaparecer los objetos. Y por cada objeto, entonces se podría decir que usted también va a tratar de disparar este método como tal. Entonces, aquí dejo también como un ejemplito así como rapidez, pues para que lo veamos en este sentido. Se genera precisamente el init con un saludo y un del, ¿sí? En este caso. Y cuando yo estoy creando cada uno de estos elementos, yo creo el robot y pongo este señor. Doy el saludo, imprimo el ID de este señor. Y mire que, por ejemplo, yo cuando creo el mismo robot 1 y le pongo otro robot, inmediatamente él dice, ay, ve, este señor, el pobre robot, ese que está acá, ya quedó muerto. Entonces ya ha terminado y en ese sentido ejecuta el finalize de él, que pues el destructor, que es el del, y te va a imprimir este elementico como tal. Entonces, así para cada uno de estos elementos, cuando no hay, se borra. Por ejemplo, aquí con el del, al borrar el robot 2, ¿sí? Que lo habíamos acabado de crear acá, si yo los doy, pues también de este robot se va a tener que ejecutar el del y lo va a imprimir, ¿sí? Y así pasa con cada uno de estos. Entonces, cada uno de estos elementos va a ocurrir cuando desaparece o las referencias ya de ellos, si se cambia a otro, o le aplicaste el del para borrar la diferencia. Y esos elementos, pues también son importantes tenerlo. Entonces, mire que a la final aquí el elemento 3 ocurre cuando se acaba el programa, dado que el robot muere y entonces el robot 1 era el único que existía en este sentido. Usted lo imprimió y luego aquí, el robot 1 quedó y si usted tenía programado para ese objeto de que se ha terminado ese señor, se lo va a imprimir también para este caso. Entonces, también cuando hay impresión se puede tener ese tipo de cosas aquí como tal. Entonces, es como cosas, pues, se hablaron los tips de Python, la sobrecarga, los constructores, la ambigüedad y todo lo que tiene que ver con el destructor y los destructores, tanto en Python como este tipo de cosas. Entonces, hasta aquí entraría nuestra
nuestra temática, digamos, del examen. En ese sentido, es importante pues que de todas formas trabajemos con ese pedacito pues de conceptos que hay ahí y los terminemos hasta ahí trabajando como tal y hasta aquí incluiríamos como el parcial. Listo, no sé si hay alguna duda, muchachos. Listo. Entonces, la idea entonces es cualquier cosa, pues a partir de mañana veremos el taller respectivo de esto y la idea particular es pues que ustedes ya puedan tener como los criterios para presentar el parcial y mañana haremos como una simulacioncita al respecto. No sé si queda como algo para preguntar, ¿sí? En ese sentido. De todas formas, mañana aclararemos un poquito esto con cada una de las prácticas y haremos la simulación para los del grupo 2 y el viernes lo mismo, la simulación para los del grupo 1. Entonces, pues nos veríamos entonces ya sea el jueves o el viernes. Listo, muchachos. Y gracias por asistir. Y feliz día también. Hasta luego, profe. Gracias. Bueno, que estén muy bien.